Hola amigos, recientemente en los premios Macondo que premian lo mejor del cine colombiano, la película Uno del director Julio César Gaviria recibió el premio del público. Justamente hoy en Animales Nocturnos tenemos a Julio como invitado para que nos cuente un poco de cómo es hacer una ópera prima, una primera película, para ser más concretos y no morir en el intento. Así que bienvenidos. Julio, ¿qué tal, hombre? Bienvenido. Hombre, muy feliz, sobre todo con este nombre tan espectacular que escogiste. Bueno, me decías que es una de tus películas favoritas. La película es tremenda y es una de las películas que más me encanta repetir. Pues yo tengo como varias películas que me veo cuando no tengo muchas ganas de ver algo nuevo, vuelvo y me las veo, y Animales Nocturnos es una de ellas. Sabes que a mí me parece Tom Ford un tipo impresionante, porque pues es un tipo de la moda, es un tipo, digamos, de otra cosa muy distinta, pero tiene una sensibilidad impresionante, porque tú ves a Single Man o ves Animales Nocturnos y es un tipo, pues. Pero todo lo puso ahí, cada cuadrito, cada frame de Animales Nocturnos es una obra de arte, es como haciendo moda, o sea, vos ves los colores perfectamente puestos, digamos que incluso es una de esas películas que yo siento que logra mucho lo que para mí es el cine es como que cada cuadro debería ser una pintura. Y ese es el cine que digamos, a mí me gustó mucho ver desde joven, y haber visto Animales Nocturnos fue una revelación. Cómo te va llevando por ese libro, es increíble. Esa película es definitivamente de mis favoritas. Así es. Julio, ¿cómo llega tu vida al cine? Digamos, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza a gestarse esa relación tuya con el cine? De niño, de adolescente, no sé, cuéntanos un poco de ese encuentro vital. Yo creo que la forma más sencilla, mi mamá me llevó a ver El Rey León y comí crispetas, y a partir de ese momento como que quedé encantado y fascinado con ese olor y con lo que representaba ese olor. Entonces cada que esas mismas crispetas las olía en el carrito del barrio o en un cumpleaños o algo así, siempre me remitían al cine, y ahí empecé a interesarme mucho en las películas. Pues las crispetas puede sonar algo tonto, pero creo que fue como ese objeto de deseo que me llevó a mí como a querer siempre ir al cine, y empecé a entender. Pero no tiene nada de tonto, porque es que el olor es un asunto de conexión espiritual y emocional muy potente en la vida. Exacto, y lo fue, y siempre me lleva a eso. Es como ese ratatouille mío, es ese olor de crispetas dulces, porque pues no son las saladas ni otras. Entonces a partir de ahí empecé a interesarme mucho, sobre todo como en quién hacía el cine y cómo hacían el cine, porque en ese momento, pues yo muy joven obviamente, empecé también a investigar quién hacía cine en Colombia, quién había hecho películas, que era mucho más difícil. Yo empecé hace 20 años ya en el cine, y obviamente en ese momento era bastante complejo hacer películas. Antes de eso, lo que hacía Víctor, Carlos César, incluso las películas que se hicieron mucho antes de ellos, como Bajo el cielo antioqueño, digamos que me interesé mucho en investigar cómo se hacían, y cómo o quién hacía esas películas, y ahí fue como donde empecé a entender también otros autores internacionales que de pronto me daban para mí algunos géneros de los cuales yo era más consumidor. Entonces, nada, creo que el cine fue más de investigar, de entender, porque igual al principio era muy difícil verlo como una opción en Colombia, y yo siempre fui de no querer irme del país, aunque me fui, pero me volví rápido porque siempre quise estar acá, y hacer cine era bien complejo acá. ¿Y qué estudiaste? Yo intenté estudiar cine en Estados Unidos, era costosísimo, entonces volví a Colombia, a Medellín. Digamos que en ese momento no había todavía una escuela de cine, ya afortunadamente la hay, como resultado de muchas cosas que han venido pasando con el cine en Medellín, en la que yo afortunadamente estaba involucrado. Ha sido protagonista total. Y mucha otra gente, obviamente. Pero en ese momento había la posibilidad de estudiar comunicación audiovisual o comunicación social. Yo me inclinaba más por la comunicación audiovisual, pero siempre pensaba mucho en qué iba a trabajar yo. Y yo he sido muy amante de los deportes.
especialmente del fútbol. Y entonces vi como que en el periodismo quizá había una opción de vida como de pensar en una familia o en la economía y demás. Entonces me incliné por el comunicación social y periodismo, que al principio no me gustaba mucho, pero después fue increíble como entender que yo estaba aprendiendo a hacer cine de otra manera, porque finalmente el cine es comunicar, el cine es contar historias, el cine es, hay que saber hablar, hay que saber escribir para hacer cine, y el periodismo, o al menos la comunicación social, me dio a mí todo eso, y yo solo vine a entender por allá en la mitad de la carrera, cuando casi tiro la toalla, pero luego entendí que yo ya en los cortos que hacía o en los ejercicios universitarios audiovisuales que hacía, sabía escribir, sabía contar la historia, y eso me lo dio comunicación social. Entonces creo que fue una decisión ahí como medio trucha, pero que al final me dio muchísimo. Hoy le debo mucho a esa carrera. Pero al final uno siempre va subiendo escalones, y esos escalones son necesarios para poder llegar a eso otro, sí, que es como su profesión final. Pero además también, digamos, tuviste un interés por ser emprendedor, y entonces con unos amigos, en este caso con una gran amiga que ya nos contará sobre ella, deciden crear una empresa. ¿Cómo es eso de crear empresa y sobre todo pensar una empresa enfocada en lo cinematográfico? Claro. Digamos que yo individualmente ya había tenido algunas experiencias. Todo nace, yo al ser de UPB obviamente participaba en los premios Héctores, que era como una oportunidad de alguna forma de hacer cine, aunque era una parodia y demás. Luego pude trabajar en Teleantioquia y en algunos otros canales públicos y privados de la ciudad y regionales. Y hubo un momento en el que yo dije, si yo sigo acá me voy a quedar. Entonces voy a salir porque quiero definitivamente hacer cine. Tuve la oportunidad de conocer a Simón Brandt, que en ese momento, bueno, y todavía era algo así como mi ídolo, y empecé como a seguir sus pasos. Pero en ese momento era el gran, digamos, como productor de comerciales y... Sí, pero él ya había hecho Paraíso Travel, que es una de mis... de hecho, Paraíso Travel es su segunda película. La primera es Mentes en Blanco. Él ya había hecho Paraíso Travel cuando yo tengo la fortuna de conocerlo. Muy bien. Y esa película para mí era... Porque era como... Yo sentía el cine colombiano de alguna forma como muy local, con contadas excepciones. Y para mí Paraíso Travel fue como esa primera película que yo dije, parece una película hecha en cualquier otra parte, pero contando una historia colombiana, con actores colombianos, con un director del país, con productores del país, actrices. Entonces esa película para mí también de alguna forma fue una revelación. Entonces, bueno, a partir de ahí pude empezar me le pegué a Simón en un par de cosas. Luego tuve la oportunidad de trabajar en la primera película en la que yo estuve de alguna forma, que fue Rosario Tijeras. ¿Y qué te tocó hacer en Rosario? Yo me colé. Justo en la UPB estaban buscando extras para una de las escenas. Había varias escenas en discotecas, sí, y necesitaban mucha gente. Entonces yo me colé, me fui de extra. Por ahí me veo de espaldas, terrible. Pero había un amigo mío que estaba trabajando en la película, o un conocido, ya luego se volvió mi amigo, y le pedí que me ayudara a cargar cables o cualquier cosa. Entonces estuve más o menos una semana ahí cargando maletas y cosas, y entendiendo ese mundo del cine, porque además era un proyecto muy grande. Creo que era esa primera gran película de producción robusta, ¿no? Sí, colombo-mexicana, que venía a la ciudad. Entonces eso fue increíble, y bueno, ya a partir de ahí dije como no me quiero ir del cine. Entonces ahí fue donde entendimos, en su momento no con Laura como la menciona, sino con otros dos amigos que siguen siendo mis amigos pero ya no son socios nuestros, Joaquín y Juan Diego. Fundamos Imaginer Films como postproductora, porque además creo que vos estuviste muy involucrado en eso, habían traído la producción del video de la candidatura de Medellín para la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. Que para una ciudad ganarse los Juegos Olímpicos, el video es uno de los 3 ítems, o de los ítems como más importantes para que el jurado decida cuál es la ciudad. Tenía que ser un super video. Y lo fue. Sí, lo fue. Total. Lo hicieron. A Brad Furman. Se hizo con Imaginer. Sí, Brad Furman, que es un director de Hollywood, y una de las cosas que más me impresionó a mí de esa producción es que trajeron a
el operador de tomas aéreas de Christopher Nolan en la trilogía del Caballero de la Noche. Entonces era como Wonderland para mí. Sí. Y la forma de entrar ahí fue, yo hablé con los productores y les dije qué les faltaba. Ellos se querían llevar toda la postproducción para Los Ángeles. Y Joaquín, Juan Diego y yo nos inventamos una postproductora y les dijimos, hemos hecho esto, tenemos esta experiencia, y nos soltaron algunos de los protocolos, y en ese momento teníamos una oficina chiquitica y allá se fue Brad Furman con nosotros a editar y a montar el proyecto que se iba para Los Ángeles. Allá le iban a hacer el color. Entonces, digamos que ese proyecto ya fue como una apertura de puertas muy importantes para mí y para Joaquín y Juan Diego, que fuimos los fundadores de Imagineer Films. Luego Joaquín y Juan Diego salen porque ellos querían como fortalecer su nombre personal. Ellos siguen siendo súper amigos míos y además son proveedores de nuestra compañía ahora. Entonces ahí llega Laura, que se convierte en mi socia, y junto con Laura llegan otras 4 o 5 personas que desde el 2017 están trabajando con nosotros. Y luego nos encontramos con Simón Brand, que ya era cliente nuestro, pero lo invitamos a que hiciera una compañía con nosotros. Y junto a Daniel Eilenberg, que es un ejecutivo que ha trabajado en Exile, en MGM, armamos Clover Studios con base en lo que era Imagineer Films. Y como dices, el emprendimiento, pues que Colombia afortunadamente, junto con el cine, en emprendimiento ofrece como muchas oportunidades que creo que no todo el mundo las conoce. Bueno, y hablemos un poco de esas primeras películas que hiciste con Imagineer, como proveedor, como productor, porque esas también vienen siendo parte de ese entrenamiento para hacer tu propia película. Hablemos de ese momento. Digamos que fue muy bonito porque nos permitió y me permitió como jugar aquí y allá con películas de todos los orígenes hechas en Medellín, sobre todo. O sea, producciones de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, que llegaban a Medellín porque a través de la ley de cine y lo que estaba pasando en ese momento, que en esa alcaldía de Aníbal Gaviria crearon la Comisión Fílmica de Medellín. Entonces como que Medellín se volvió un destino de producción en Latinoamérica que hoy es uno de los principales. Y la primera película en la que trabajamos ya después de ese video de los Juegos Olímpicos fue una película que se llama City of Dead Men, que se filmó en lo que eran las ruinas o los pabellones abandonados de la cárcel del Buen Pastor. Del Buen Pastor. Que iba a ser destruida, pues, que iba a ser demolida. Es este centro educativo de Cuarta. Pues. Pero si era el Buen Pastor. Sí, bueno. El Buen Pastor. Esa cárcel ya la habían desalojado, entonces ahí se filmó una película de terror. Ahí venía Jackson Redbone, que estaba en Twilight, perdón que a veces se me confunden los nombres. Y también Diego Boneta, que luego hizo la serie de Luis Miguel. Muy buena. Sí. Entonces fue una primera experiencia muy bonita, una película con todos los protocolos gringos del cine. Y luego vine ya una más pequeña, que fue Pasos de Héroe, película colombiana. Después de eso tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto hermoso que fue Jericó, el infinito vuelo de los días, que documental. Es uno de los primeros documentales que van a salas de cine. Sí. Y llevó un montón de gente que eso no lo hacía ningún documental, hasta que luego apareció Magia Salvaje y rompió con todos los pronósticos. Total. Después de Jericó hicimos otra película colombiana, Talento Millonario. Y me acuerdo que me mostraste una que era una historia de Hitler. Pero eso ya fue muy avanzado. Entonces ya fui yo como productor y nuestra empresa como productores. Ok, muy bien. Estas que te cuento éramos o coproductores o prestábamos algunos servicios. Ok. Y luego hicimos una de mis favoritas, una película que se llama The Boy, que es producida por Elijah Wood, que es Frodo. Sí. Tiene una productora que se llama Spectrovision. Y ellos vinieron a Colombia a hacer una película que era una historia que sucedía en Colorado por allá en los años 60.
O sea, nada tenía que ver con Colombia. Entonces nos fuimos a Santa Fe de Antioquia, se construyó toda la locación principal y en esa época había esos son momentos donde Santa Fe de Antioquia en las carreteras está muy árido, como que el verde se apaga. Exacto. Y puede parecer tranquilamente. Y cuando puedas ver la película se ve como si fuera en las carreteras de Colorado. Eso fue muy bonito porque era entender que también en Colombia y en Medellín ya podíamos hacer películas a pesar de que sus historias no tuvieran nada que ver con nuestro país, porque al principio siempre querían venir a hacer películas de narcotráfico, de todos estos problemas de violencia que ha tenido nuestra sociedad. Entonces poder tener como, o sea, aquí también se hacen películas que no tienen nada que ver con nuestra historia o de otro tipo de historias, fue muy bonito. Y además ahí actuaba David Morse, que es un actor súper importante en la historia del cine, y Ryan Wilson, que es Dwight en The Office, que era una de mis series favoritas. Entonces eso me empezó como y eso pasaba en Santa Fe de Antioquia y en Medellín, o sea, no era ni en Los Ángeles ni en Nueva York, era acá. Y entonces ahí empecé a entender que más que un proveedor podíamos nosotros también empezar a hacer las películas. Y bueno. O sea, ya te veías con la capacidad, sí, y la empresa se veía con la capacidad de también producir. Exacto, y al mismo tiempo yo empezaba como director a dirigir comerciales de televisión, videos musicales, hice cortometrajes y como empezar a prepararme, y por esos tiempos me empezaron a llegar propuestas para hacer mi primera película como director, propuestas que por diferentes razones en su momento rechacé, porque como vos decías ahora, la ópera prima es un momento muy importante, al menos pienso yo, para las directoras o los directores, porque es su debut en el cine. Hay directores que su segunda película es mejor quizá, o que la primera definitivamente fue su única película buena, y pues esas películas que me llegaron a mí yo no quería que... Sí. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero ¿cómo llegaste a D1, Julio? ¿Cómo se va gestando uno? Yo... en pandemia, yo tengo 2 hijas y mis 2 hijas son de 2 mujeres diferentes. Pues tengo una hija más grande y mi chiquita que es de mi esposa. Y digamos que yo tenía una situación ahí con mi hija y eso me generaba a mí como mucha melancolía. Entonces yo empecé como a pensar que esos sentimientos de tristeza o de melancolía, en vez de yo sentarme como a llorar o a deprimirme, pues les iba a sacar jugo. Entonces me fui a Guatapé con mi esposa, porque a mí Guatapé y el Peñol siempre me ha parecido de otro mundo. O sea, ese lugar es como, incluso ni siquiera de otro país. No parece nuestro, sí. Y me parece hermoso. Entonces yo dije como, yo quiero que mi primera película se haga acá. Entonces fui, me senté allá y empecé a escribir una historia que me venía como de esos sentimientos. Pero por supuesto no iba a ser una película sobre mí. A nadie más que a mi mamá le iba a importar esa película. Entonces eso que yo estaba sintiendo empecé como a transformarlo en otras cosas. Afortunadamente a mí no me ha pasado ninguna tragedia familiar, pero luego entendí que los elementos del género que a mí más me gusta, que es el thriller, los tenía que llevar a esa historia. Entonces empecé a escribir, yo no soy guionista, pero a escribir un argumento sobre una historia de una mujer colombiana que regresa a su país. En ese momento no sabía por qué, pero regresa a su país y aquí le sucede una tragedia, y como el típico thriller, la película es ella buscando respuestas de por qué le pasó lo que le pasó. Bueno, y digamos, porque la idea es un poco contarle a aquellas personas que tienen esa aspiración también de hacer cine, ¿qué ha sido lo más complejo? ¿Qué fue lo más complejo de enfrentarse a esta primera película hecha por ti? No, a ver, cosas complejas hay en todas las etapas. En la etapa de desarrollo, como lo primero más complejo fue entender quién era el guionista indicado para esa película, que se atreviera a hacer una ópera prima, que ese es el primer gran reto que tiene un director o una directora cuando va a hacer su primera película, y es que te crean, porque nunca has hecho una película antes. Claro. Así hayas hecho buenos cortometrajes o buenos videos musicales, nunca has hecho una película y no es lo mismo. Entonces, nadie confía en ti. Entonces, empezar a encontrar a esa gente que creyera en mí, así no confiara en mí, fue como el primer gran reto. Ahí me encontré con Juliana Ospina, que es una gran guionista también de acá de Medellín, que se adaptaba como a muchas condiciones de escritura que yo quería, y empezamos a trabajar juntos. Y a partir de ahí como
eso, creo que el reto más grande siempre fue presentarle a gente que no te conoce una idea de hacer una película, yo no sé si mejor o peor, pero distinta a las que se estaban haciendo en el país en ese momento. Y me empezó a ir bien, o sea, como que luego conocí a Marcela Amar, a Juan Pablo Urrego, tuve la oportunidad de hablar con Rachel Blanchard, ella estaba en Hollywood, pues en Los Ángeles en ese momento, con James Gilbert, que es canadiense, porque los actores canadienses yo quería que fueran de Canadá. Entonces, siento que ese fue el reto como más importante, empezar a hacer que la gente crea en ti, porque yo siento que algo que tenemos los cineastas cuando estamos empezando es que creemos que nuestra historia es la mejor y que es la que va a ser la panacea de la historia del cine colombiano y va a partir la historia en dos, y eso no pues pocas veces pasa. Le habrá pasado a Víctor Gaviria quizá y a nadie más. Entonces sí, siempre tratar de convencer gente. Luego la etapa de financiación, que es una de las más complejas, y por último la que ha sido la más dolorosa para mí, que ha sido la exhibición, justamente. Creo que una de las cosas... ¿Por qué dices dolorosa? Porque en esa misma inocencia de un director Nobel, yo sentía que era una película que le iba a interesar a muchísima gente por verla, y así fue. Lo que pasa es que no entendíamos la dimensión de la promoción de una película, porque hasta ahí todas las películas o shows que habíamos hecho eran de alguien más. Pues no habías hecho ese trabajo de promocionar. Cuando llegamos listo, tenemos X cantidad de presupuesto para hacer la película, dejemos un poquito ahí para que después imprimamos unos pósters y hagamos unas entrevistas, y eso fue un error grandísimo. Y yo lo digo con mucha satisfacción también, porque ha sido un aprendizaje muy grande, y hoy entender que hay películas que su presupuesto de producción es de $5 millones y a la promoción le meten 8 o 10 millones de dólares, el doble. Nosotros le metimos el 1% del presupuesto de la película a la promoción, y eso impidió, por más que vos grites y pongas en tu Twitter o en tu Instagram o en tu Facebook, te van a ver los 1,000 que te abarcan o los 2,000, pero hay que ser masivos. Y a mí me alegra mucho lo que le está pasando a Un Poeta, por ejemplo, en este momento, que si bien no ha llegado a las cifras que, por ejemplo, tuvo Simón, mi socio, con Paraíso Travel, que fue más o menos 1.200.000 personas, que una película colombiana hoy, que es una gran película, lleve casi 250.000 personas. Eso ya es una satisfacción muy grande. Me alegra mucho por Simón, por quienes están detrás de la película, pero a nosotros no nos pasó eso, y creo que ha sido muy doloroso, pero yo creo que ha sido el aprendizaje más importante que he tenido en mi vida. Porque, digamos, desde el punto de vista técnico ya tenías toda una experiencia, tenías una capacidad, tenías los equipos, sabías quiénes eran los más talentosos en cada área, pero esta fue, digamos, tu gran enseñanza de hacer esa primera película. Sí, a ver, yo creo que para que igual en un proceso de promoción haya algo interesante, pues tenés que tener una película que tenga algo bueno. Yo creo que nuestra película, porque yo tengo el privilegio de ser el director, pero son 135 personas más detrás de eso. Creo que nuestra película cuenta con muchas cosas que la crítica de artículos en The Hollywood Reporter y en un montón de revistas de cine, y digamos crítica menos especializada, que es la que más me interesa a mí, el público del común, siempre hablan de una película interesante que abarca un tema que es crudo, es duro, pero que tiene una narrativa, un ritmo que quizá es más amplio para cualquier tipo de público. No es una película de autor, que a mí me encanta, no la estoy criticando ni mucho menos, pero era más universal. Era más universal, o al menos esa era la idea, esa era la intención. Entonces siento que nuestra película contaba con la base para que luego en una estrategia de promoción hubiera un producto para ofrecerle a la gente. Y pues no fue así, pero igual ya la película está teniendo su vida después del año, los premios, los festivales, estar en Europa, estar en Estados Unidos, en Canadá. Ha sido muy bonito el reconocimiento de la gente. Ese premio del público en los premios Macondo es muy diciente, porque me parece que es muy justo, además, porque siento que fue una película hecha para el público y no para
satisfacer como mis necesidades o mi ego o el de Marcela Amaro o el de Juan Pablo Urrego. Hicimos una película que del corazón salía para la gente, entonces ese público o ese premio al público fue muy bonito. Julio, ya para terminar, ¿qué viene para ti? Ya se hace esta ópera prima, ya nos has contado, digamos, las satisfacciones y las vicisitudes, pero ¿qué viene para ti ya en este proceso de seguir haciendo cine? ¿Estás preparando una próxima película? Sí, yo no... A veces, de nuevo, fue muy duro, pero fue muy hermoso. Yo veo la película y siento que no parece una ópera prima. Y eso es el trabajo de mucha gente y me llena de mucho orgullo. Todavía me la veo y me encanta verla. Además es tu primer hijo, pues, o tu primera hija. Sí, pues, total. Eso es como... Tú que tienes dos hijas, yo creo que es una sensación, por supuesto, pues no equiparable, pero sí es, digamos, sí, yo muy creo cercana. Que es otra hija, sí. No. Sí, yo creo que sí tengo 3 hijas. La otra es la película. Y aunque hubo momentos difíciles, creo que la mayoría ha sido momentos muy satisfactorios, muy bonitos. Sentir que hay una cosa muy, digamos, muy lógica, y era que yo tenía mucho miedo que la película pareciera televisión y no cine, porque para mí son 2 idiomas completamente distintos, y yo veo la película y la siento cine de principio a fin. Sí. Entonces para mí eso ya lo valió todo el esfuerzo, el aprendizaje. Entonces por supuesto que estoy escribiendo mi siguiente película, al menos la historia de mi siguiente película, que va a ser una película que sigue tratando temas difíciles de la sociedad latinoamericana y colombiana, pero que yo creo que ya para hacer una segunda película seguramente va a haber una oportunidad más grande de que la gente la conozca. Y ya, pues como productor, siempre hablar de la serie documental de James Rodríguez para Netflix, que como te decía ahora, como futbolero y cineasta, es el proyecto perfecto. Pronto se va a estrenar y estamos produciendo mucho, series, películas, pero sí, ahora concentrado en lo que va a ser mi siguiente película. Muy bien. Julio, muchas gracias, Julio César Gaviria, por acompañarnos, por contarnos esta historia de tu amor por el cine, de cómo se ha ido construyendo y sobre todo cómo has logrado a partir de todos esos escalones pues hacer esa primera película y que ojalá vengan muchas más. Seguro que sí. A vos 1000 gracias por la invitación y sobre todo por el nombre del podcast. Me gusta que te haya gustado. Me encanta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este capítulo. Nos seguimos viendo como animales nocturnos. Julio César es un animal nocturno sin ninguna duda, así que es un placer contar con personajes así.